Muchas gracias. Gracias por venir. Nada, ahora te comentaba también que te agradecía especialmente a ti y a Joan también, que está por aquí, invitado de la distribuidora, que os agradecemos muchísimo que contéis con la periferia, las zonas también más rurales y fuera de las grandes ciudades, que sabemos que cuesta mucho, pero nos ayudáis muchísimo a entender que también hay cultura aquí, o sea que gracias especialmente. Por supuesto, y gracias a vosotros por invitarnos, que venimos encantados. O sea que... Nada, Concha de Oro en San Sebastián, Premio Feroz de la Crítica, Premio de Cine Vasco, muchísimas felicidades. Y nada, haremos una pequeña introducción, un par de preguntas, y como hoy da tanto gusto ver toda la sala, haremos rondas si queréis, pasaremos el micro, levantad la mano y Joan o alguno de nosotros iremos pasando. Pero bueno, nada, que la película es un goce. Creo que es una película muy bonita como de contrastes, ¿no? Que hay como muchas capas y ofrece un debate como muy profundo. ¿De dónde, cómo nació la idea? Pues la idea, bueno, primero surge una curiosidad por el tema de la vocación religiosa. Hace muchos años, como unos 20 años o así, yo era una persona mucho más joven y tenía como 19 años y bueno, yo soy una persona no creyente y tengo educación laica, pero en mi entorno asistí a la historia de una chica en esa etapa universitaria que ingresó en una orden religiosa. Y es verdad que esa historia me llamó mucho la atención, ¿no? El no entender, ¿no? Por qué alguien de repente podía tomar una decisión así de radical, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo no estaba en disposición de hacer una película ni nada parecido. Pasa el tiempo y sí me veo en esa situación, en esa disposición de poder levantar un proyecto, ¿no? Acaba de rodar 5 lobitos, mi primera película, y las productoras y el productor me preguntaron si había algún otro tema que quisiera explorar o alguna historia que quisiera desarrollar, ¿no? Y entonces yo recordaba que esa curiosidad sobre la vocación religiosa me había llevado a investigar un poco. Y yo había descubierto que no siempre, pero muchas veces cuando las chicas anunciaban la vocación en casa, eso generaba mucho conflicto en la familia, ¿no? Y generaba, independientemente de que la familia fuera creyente o no creyente, pues generaba todo un tsunami de emociones, de mucho sufrimiento, mucho rechazo, ¿no? Y entonces yo ahí sí que veía una película posible, ¿no? Ahí veía una película posible que era el viaje de la familia, ¿no? A mí me interesaba especialmente... O sea, la vocación religiosa, por supuesto, plantea dilemas muy interesantes, pero yo veía que me interesaba hablar de esa fragilidad de la familia, ¿no? Como en una familia aparentemente funcional, ¿no? Como que parece que es sólida, ¿no? Algo así puede terminar agrietándola, ¿no? y llevándola a la ruptura, ¿no? Que me parece muy interesante porque en realidad es una película muy coral, ¿no? Parte como de la base de la experiencia del adolescente, ¿no? Que también es un tema que es una película también sobre hacerse mayor. ¿Hola? Sí. Sobre crecer y hacerse mayor y el punto de eso, de incluso una adolescencia más femenina que está como poco retratada en el cine, ¿no? Nada, quería preguntarte también por Blanca, ¿no? Que hace el personaje, que lo retrata también, que no era nada fácil. ¿Cómo lo encontraste? Sí, además, bueno, permíteme que es bonito esto que dices porque para mí una cosa importante era tratar la adolescencia como con complejidad y explorar también la vulnerabilidad que hay en la adolescencia, ¿no? Y cómo esa vulnerabilidad te lleva a una necesidad a veces de afecto, de buscar refugios, ¿no? Y que eso está siempre, yo creo, sobrevolando en el viaje de Ainara en la película, ¿no? Pues Ainara, que la interpreta Blanca Soroa, la encontramos en Bilbao después de un casting, lo que nosotros llamamos como un casting de calle, que es, nosotros pensamos, que era una chica que necesitábamos encontrar una chica de 17 años, de Bilbao alrededores. Pensamos que iba a ser como muy difícil que fuese alguien que tuviese experiencia propia, ¿no? Entonces nos la jugamos a decir, no, vamos a encontrar a alguien desconocido, tiene que haber alguien ahí fuera, ¿no? Con ese don de interpretación, con este perfil, ¿no? Y entonces, pues bueno, hicimos muchísimas convocatorias de casting en colegios, en centros educativos, en conservatorios de música de Bilbao y alrededores, ¿no? Suelen ser procesos muy largos, igual el primero avanza el equipo de casting, ¿no? Yo me incorporo más tarde, ¿no? Pero igual en total terminas viendo pues unas 500 chicas, una cosa así. Suele haber una primera fase que es donde hay como entrevistas personales con ellas, simplemente para conocerlas un poco, entender qué estás estudiando, cuáles son tus aficiones, ¿no?
de ahí se va habiendo una selección de los perfiles, ¿no?, que pueden ser interesantes para el personaje, se va viendo quién tiene esa capacidad actoral o no. Es verdad que lo del don de la interpretación es una cosa muy loca porque hay gente que lo tiene, aunque no haya estudiado, o sea, y eso es algo como muy innato y se ve, ¿no?, cuando estás en estos procesos de casting, ¿no?, quién tiene esa capacidad como de repente jugar y entrar desde otro sitio, ¿no?, y vivir una realidad paralela y luego salir, y Blanca tenía esa capacidad, ¿no? Y luego yo ya entro en la fase de casting donde empiezo a tener más encuentros con Blanca, más ensayos, ¿no?, porque también había era un personaje con el que nos jugábamos mucho, ¿no?, porque sabíamos que la actriz que lo interpretase tenía que soportar prácticamente todo el peso de la película, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo varios ensayos, varias pruebas, ¿no?, varios ver que podíamos llegar a sitios interesantes y ella siempre cuenta una cosa que me parece muy bonita, Blanca, que dice que si el primer día de rodaje le hubiéramos puesto la película que iba a hacer, que se hubiera ido corriendo a casa. O sea, que hubiera dicho, yo no soy capaz. Pero creo que fue un acierto como no poner mucho énfasis en el resultado nunca y como ir muy poquito a poco. Muy poquito, pues un ensayo es un ensayo, un día de rodaje es un día de rodaje, ¿no? Ir como poco a poco. Claro, porque es su primera película en realidad, ¿no? Su primer todo, o sea, rodaje, primer casting, primer todo, sí. Y ya por último, y pasamos si queréis a la ronda de preguntas, el tema de documentación, que me comentabas que había sido como muy exhaustivo, porque claro, aparte de dirigir, eres la guionista. Entonces entiendo que ha sido un proceso largo y también como persona laica, ¿no?, que comentabas, introducirte en un tema como tan concreto que después se abre y el debate está servido y tal, ¿no? Pero entiendo cómo fue también el proceso de documentación. Sí, bueno, yo esto es una cosa que aprendí por ejemplo, del proceso de Querer, cuando hice la serie que escribí con Julia de Paz y con Eduard Solá para Movistar. El proceso de investigación fue muy interesante ver, ¿no?, cómo te puedes alimentar de lo real, ¿no? Y cómo cuando te acercas a lo real y detectas que hay como patrones, que hay viajes emocionales que se repiten, suele ser por algo, suele ser porque hay algo humano ahí potente, ¿no? Entonces, un poco con ese aprendizaje yo este proyecto intenté encararlo un poco desde ahí, ¿no? Y bueno, hice todo lo posible por hablar o sea, no solo con chicas o mujeres que hubieran vivido una vocación religiosa, un proceso de discernimiento. Algunas habían entrado en la orden, otras no, otras igual habían entrado en la orden, luego habían salido. Bueno, también con el lado de los familiares, ¿no? O sea, digamos, con todas las personas que habían tenido de alguna manera esta vivencia, ¿no? Y también intentar entenderlo también cómo ocurría cuando yo empecé ese proceso, pues sería el 2022 o algo así, después de los lobitos, cómo era en la actualidad, ¿no? Porque eso, bueno, no es un fenómeno multitudinario ni mucho menos, ¿no? O sea, es como, bueno, intentar entender cómo pasaba ahora en la actualidad, ¿no? Y luego con ese aprendizaje, ¿no?, para mí fue muy importante como entender, bueno, tanto lo que sentían los familiares, ¿no?, como lo que sentían ellas, las chicas, ¿no? E intentar ser como muy respetuosa con lo que yo llamo eso, los viajes emocionales de cada uno, ¿no? Más allá de que tú puedas creer que Dios existe o no existe, las personas sienten lo que sienten. Y eso te lo cuentan, ¿no? Entonces en los familiares había muchísimo sufrimiento porque había o la sensación de perder a una hija o la sospecha de que pudiera haber, de alguna manera, los religiosos se pudiera estar aprovechando la vulnerabilidad de alguien, la sospecha de que pudiera haber un adoctrinamiento, ¿no? Había mucho sufrimiento, ¿no?, de qué estaba pasando ahí para que de repente esa persona de 17 años dijera esto un día en casa, ¿no? Y luego en el lado de las chicas también había mucho sufrimiento porque ellas lo vivían, claro, ellas lo sentían con muchísima realidad y se sentían juzgadas, se sentían muy perdidas, ¿no?, que tampoco era algo que podían compartir con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante entender eso desde el punto de vista muy emocional, ¿no? Me parece muy bonito porque es un retrato casi sistémico, ¿no?, a nivel así como psicológico de toda la familia, no de la persona solo. Pues abrimos ronda de preguntas si queréis. Buenas tardes. Tengo que decir que me ha encantado la película. Soy un buen aficionado al cine y esta me ha encantado. Las actuaciones, el guión, todo me ha parecido estupendo. Ha habido un momento en que me he sentido cerca de una película que todos recordaréis, uno de los nuestros. Hay una escena
en que unos moteros han entrado en el bar y entonces cierra por dentro la puerta del bar y estás deseando que le peguen. Estás tú allí siendo un gángster también, quieres que peguen a aquellos moteros. Aquí ha habido momentos en que quería que pegaran a mucha gente, claro, también es verdad. La pregunta que te hago es, tú te has decidido poner al final un final en que esta chica entra. El otro posible final, porque ahí en ningún momento lo he previsto, estaba todo el rato pensando, ¿qué va a pasar? El otro final posible es que saliera. ¿Por qué te decidiste por este, para mí, tan triste? Yo soy más como Maite, ¿verdad? Y no el otro, que es la libertad. Gracias. Gracias. Mira, es verdad que desde siempre en el guión pensé que ella terminaba entrando en la orden, en el convento, porque yo el marco mental con el que trabajaba, o sea, para mí esta era la historia de la ruptura de una familia, era la tragedia de una familia, el fracaso de una familia, ¿no? Y entonces, claro, para que eso se sintiera trágico, yo entendía que ella... quiero decir, que tenían que terminar cada uno por su lado, ¿no? Ella de alguna manera eligiendo esa otra familia o ese otro refugio, ¿no? Y por eso llegué a esa decisión, ¿no? Casi siempre me interesa más el fracaso de las cosas que el éxito, porque normalmente el fracaso genera más preguntas, ¿no? Cuando alguien consigue que algo funcione, cuando alguien consigue... ¿no? Salvar a alguien, cuando alguien se ve como hay menos conversación en eso, ¿no? En cambio, creo que cuando las cosas fracasan, como en este caso de alguna manera esta familia, ¿no? Hay algo yo creo de fracaso, ¿no? En cuanto cómo se ha gestionado la comunicación, la vulnerabilidad, los afectos. Hay más preguntas, ¿no? Es más difícil como delimitar exactamente qué ha pasado, y también me parecía más interesante. Hola, buenas noches. Bueno, yo viví algo parecido a lo de la protagonista, que no me acuerdo ni cómo sí. Entonces, por un lado, felicitarte, ¿vale? por tratar este tema y tratarlo bien. Y por otro lado, la reflexión que vivía y sigo viviendo ahora, que es el poco centramiento, y para mí sí que hay alguien que tiene ese centramiento, que es el padre, en lo que es la persona, y que encuentre su camino, que tenga elementos para decidirlo, para superar los obstáculos y para seguir adelante, para cambiarlos si considera, ¿no? Es el respetar que cada persona tiene su vocación en la vida, como sus intuiciones, sus deseos, sus emociones, sus llamadas, sea religiosa o no, ¿eh? Entonces, para mí me ha llamado la atención que en esta película hayas elegido que el padre, en medio de su desbordamiento por las niñas, etcétera, tiene ese enfoque. Lo que quiero es que mi hija sea feliz, ¿no? Y por otra parte, para mí esta película también, contrasta que la vida que tiene la tía, la vida que tiene el padre, la vida que tiene el tío, ¿no? el marido de la tía, o sea, ninguna de estas vidas es fácil. O sea, el hecho de que hayan ido a la universidad, de que tengan su carrera profesional, siguen teniendo sus luchas, siguen teniendo sus frustraciones, siguen viviendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero que la niña se vaya a un convento, eso no, ¿no? Entonces, a mí estos procesos me hacen llamar mucho la atención sobre el respeto a cada persona, y que cada persona puede elegir su camino, ¿no? Ese camino puede ser que quiero ir a gastarme 3 años dando vueltas por el mundo en una bicicleta, que quiero ser un tiburón que estudia económicas, derecho y no sé qué otra carrera, y me voy a por una multinacional. Simplemente eso, ¿no? O sea, que se pone poco foco en que la persona ha venido al mundo para ser feliz, tiene que elegir su camino e intentar hacerlo como parte de ese proceso y de este método para ser feliz, ¿no? Entonces, se arma la de San Quintín, como tú dices, o sea, es igual que la familia sea creyente, o sea, se arma la de San Quintín, ¿no? O sea, como esto no puede ser, ¿no?
otros caminos que son como más... que la gente ya ha seguido, aunque les den resultados de frustración y de que ha sido un desastre, este sí porque lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces, simplemente reflexión. Vuelvo a mi agradecimiento del principio y ya está, ¿no? Y pongo el foco en que nos ayudemos a encontrar nuestro camino, ¿no? O sea, démonos elementos para el discernimiento y para la construcción perseverante de nuestro camino, ¿no? No nos digamos, no, eso no, por nuestras razones. Gracias. ¿Te puedo matizar una cosa sobre lo que has dicho? Claro, yo creo que el tema del rechazo frontal de los familiares, o sea, no como el padre, que el padre bueno, también es una figura que se respeta. Yo creo que también la película también cuestiona exactamente si es genuino o si obedece a otro tipo de cosas, ¿no? Pero ¿no? Es algo que sobrevuela la película, ¿no? Pero esa postura, por supuesto, del respeto puede existir, ¿no? Al final existe, justificada en lo que sea, en lo que pensemos cada uno del personaje, pero es la que opta el padre, ¿no? Yo lo que te quería matizar es que yo creo que hay una cuestión, por lo menos por lo que yo aprendí de los familiares que se enfrentaban a este tipo de procesos con gente muy joven, y es que no es una cuestión tanto de si vas a ser feliz o no vas a ser feliz, es la sospecha de que esa persona es muy joven, que pueda estar en un momento vulnerable, de que pueda haber algún tipo de adoctrinamiento, de que pueda... Ese es el motor de ese rechazo, ¿sabes? No es tanto un debate tan intelectual sobre, claro, pues si es tu felicidad, pues adelante, ¿no? Entonces yo creo que por eso cuando las personas dicen quiero irme 3 años a hacer no sé qué por el mundo, de viaje con los amigos, pues la gente dice, bueno, pues ten cuidado, o sea, pero claro, si tú sospechas que esa decisión o eso que está barajando la mente de tu sobrina no es algo genuino, sino que puede estar construido desde fuera o que puede obedecer a la muerte de una madre, a un padre afectivamente ausente, claro, ese es donde ahí aparece ese motor de... que ya no sé si tiene tanto que ver con el respeto, sino como de querer proteger, ¿no? Por explicar un poco también la psicología de dónde viene eso, ¿no? O sea, que no es una decisión tan intelectual, sino que es más, creo, una cuestión más afectiva. No hace falta. Está muy bien la reflexión y la película también o sea, yo agradezco el aplauso, pero yo creo que precisamente lo que yo agradezco también es que tú hayas hecho la reflexión en voz alta, porque la película, honestamente, la hicimos para que vosotros tuvierais el margen para poder conversar y debatir sobre estas cuestiones. Y lo interesante es eso, que hay lecturas distintas al final. O sea que gracias a todos. Hola, vale. Gracias por hacer 5 lobitos, porque desde que la vi es una de mis películas preferidas. Y gracias por esta película. ¿Me levanto o...? Vale, gracias por esta película y por el personaje de Maite y de la madre priora. La verdad es que son 2 contrapuntos, pero están como muy, muy sólidas. Me encantan esas actrices, gracias. Y luego mi pregunta, porque es una pregunta, es, en la película he visto que, o sea, la pregunta va sobre el amor, ¿no? En esta película se ha hablado mucho de amor, desde diferentes tipos, pero sobre todo marcado en el amor de Dios. Entonces, te quiero preguntar si me imagino que esto es algo como buscado, ¿no? Porque se ve el amor que tiene el padre hacia la hija, el amor que tiene la tía hacia su hijo y su marido y lo que le pasa con él, y sobre todo el amor que tiene el personaje central de la película hacia Dios y cómo lo demuestra con esa imagen final de me postro ante ti. Si eso lo pensáramos de una mujer hacia un hombre, nos rechinaría un montón. Y me imagino que eso está pensado, ¿no? Y la pregunta es sobre eso, sobre el amor en la película. Sí, o sea, el amor es uno de las formas de amar, te diría, que es como uno de los temas, ¿no? De la película, en el sentido de... Yo cuando empiezo a escuchar las historias de las chicas me doy cuenta de que ellas hablan mucho en términos de relación amorosa, ¿no? Que a mí personalmente me llamó la atención, ¿no? Porque pensaba que igual una vocación religiosa, pues no sé, iba a tener más que ver con, no sé, con otros conceptos, no sé por qué, seguramente por desconocimiento, ¿no? Y de repente los relatos se asemejaban mucho y siempre hablaban en términos de relación amorosa, ¿no? De tengo sed de
de Jesús, estoy enamorada de él, solo quiero estar con él, ¿no? O sea, eso de amor, ¿no? El amor lo sobrevolaba todo, ¿no? Y entonces en ese sentido me pareció como interesante, claro, porque era un amor también como, no lo sé, como, bueno, digamos, como Dios no es una persona que está en la tierra, ¿no? Pues para ellas, claro, es como idílico, como perfecto, ¿no? Es con algo que, no sé, que no está, ¿no? Entonces, claro, me parecía muy interesante hacerle como espejo con el amor real, con el amor terrenal, que es mucho más complicado, porque sí que es entre personas, sí que influye el día a día, sí que influyen tus circunstancias, desde económicas, desde el tiempo que llevas con alguien, desde lo que te pasa con tu hermano, o sea, y me parecía como que era interesante como hablar también de un amor como más real y más humano, un poco no sé si de espejo, pero contrapuesto a ese amor tan idílico, que claro, es como incuestionable, ¿no? Porque es como no entra en contacto con lo terrenal, ¿no? Con el día a día, ¿no? Hola, ¿qué tal? También te quiero agradecer el trabajo, también vi 5 lobitos, la serie de Querer me encantó, me parece una obra magistral que necesitamos, así que primero agradecerte y también este debate. A mí esta película, a pesar de todo el escenario que recrea, me ha transmitido que habla del duelo. Me ha llegado mucho el duelo, la pérdida y también el abandono. Me ha conectado muchísimo con el abandono y te quiero preguntar, porque me ha parecido una crítica a muchas cosas la peli, o yo lo he interpretado así. Te quiero preguntar, porque la elección de esta adolescente a mí me parece que viene motivada, que es una consecuencia de... Yo lo he interpretado así. Y que a mí la tragedia de esta familia ya no me parece tanto que ella decida dedicar su vida a un ente lequia, sino que es una familia que está con una herida muy grande de un duelo, que es que ha perdido a su madre. ¿Y cómo se gestiona esto en una familia que es una piedra, que es una pieza del puzzle que ha reventado una familia? Entonces... no sé si poner tanto el foco en la decisión de ella, sino por qué elegiste hablar de la elección de un adolescente que está en un momento de vulnerabilidad enorme, porque ha perdido a su madre. Y además en la peli sale reflejado que esa medalla, que la madre le dijo que la Virgen le iba a acompañar siempre. Entonces, creo que la elección de colocar un escenario familiar tan concreto tiene que ver también en la decisión que toma ella. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué elegiste? Porque podía haber sido cualquier otra familia y que esta persona eligiera. Gracias. Sí, gracias. Bueno, era interesante porque... Yo había algo que me apetecía explorar, que tenía que ver eso con esa necesidad de afecto, esa necesidad de alguna certeza, de refugio que todos podemos tener en un momento dado, ¿no? Cómo nos puede condicionar, ¿no? Y claro, como persona no creyente, para mí es muy difícil asumir el relato de una intervención divina que está llamando a esto, ¿no? Entonces yo trabajo en la hipótesis de lo humano. Para mí la película explora la hipótesis de lo humano de, vale, cómo se puede llegar a construir que alguien sienta una llamada o que sienta una angustia vital o que sienta algo que le pueda llevar a encontrar refugio, ¿no? en algo así, en una orden religiosa, ¿no? Y por eso el duelo, como tú bien dices, el duelo seguramente no sé si se llega a resolver de alguna manera, pero alguna vez el duelo, la pérdida, pero bueno, desde luego aquí no lo tienen resuelto. La pérdida de una madre a una edad muy temprana ya dibujaba un personaje con una vulnerabilidad muy clara, ¿no? Un personaje que además ya entraba en contacto con algo muy, muy dramático a una edad muy temprana, con lo cual, bueno, pues esa sensación de mundo seguro, sólido que deberíamos tener todos como de niños ya le desapareció de repente, ¿no? Y para mí era importante colocarla en ese sitio vulnerable porque
bueno, lo que os decía antes, ¿no? O sea, más allá del tema de la vocación religiosa, a mí me parecía interesante explorar eso, como en un momento dado cierta necesidad de seguridad, de certeza, de un afecto, ¿no? te puede condicionar, ¿no? en un momento vital tan delicado, ¿no? Entonces por eso era interesante colocarla a ella en un sitio vulnerable, pues a través, por ejemplo, del fallecimiento de la mamá, ¿no? Y luego lo de la medalla, es verdad que es muy habitual que ellas tengan una medallita, que se la haya regalado a alguien que haya sido importante para ellas, ¿no? Eso viene más de otro sitio. Hola, buenas. Mi pregunta es bastante concreta, creo. Te quería preguntar sobre... Bueno, pero en principio felicitarte por la película, me ha parecido impresionante. Y te quería preguntar sobre el recurso que usas al final para explicitar bien lo que es la ruptura de la familia, que es el tema en el guion, ¿no? Digamos, la firma de la herencia de la hermana de Maite. ¿Cómo llegaste a resolver la tragedia en ese momento particular con ese recurso? Y también el montaje que se hace también al final con la niña tomando el hábito, mechado también con esto de la herencia de la hermana y la secuencia final ahí con la última mirada de Maite. No sé cómo llegaste a ese momento y cómo te convenció ese recurso. Bueno, para mí hay una idea que también está en la película que no solo está la institución de lo religioso, ¿no? También está la institución de la familia, ¿no? Y las instituciones se mantienen a través de rituales, ¿no? Entonces, de igual manera que los rituales de lo religioso están muy presentes y como muy, muy claros, pues la familia como institución también tiene sus rituales, ¿no? Puede ser la comida de domingo, ¿no? De reunirnos todos alrededor de una mesa, de no hablar de determinadas cosas, pero también hay un ritual de ruptura en las familias que tiene que ver muchas veces con la herencia, ¿no? Entonces era de alguna manera... porque la película también de alguna manera cuestiona la institución de la familia, ¿no? O los relatos tan férreos que nos hacemos sobre la familia, sobre que tiene que ser un sitio que siempre nos va a acoger y que va a ser siempre ese refugio perfecto, ¿no? Que a veces sí lo es y otras veces no lo es, ¿no? Y entonces, en ese cuestionamiento de la institución familiar también, pues también era interesante tratarlo eso como una institución, ¿no? Con sus propios rituales, ¿no? También. Y ir a la notaría es un ritual muy de familias por distintas razones, como seguro que muchos ya saben. Hola, buenas noches. La película me ha encantado y estoy completamente de acuerdo con todas las intervenciones. La más cercana a un tema religioso es la de esta chica, bajo mi punto de vista. Y yo veo muchas capas en esta película y hay una que no se toca en absoluto, que es el contexto de la película, es la religión. No podemos olvidar que hemos sufrido un secularismo acelerado y casi todo el mundo se considera ateo en estos momentos, pero esto no ha sido así en la historia del cristianismo. Entonces, el contexto de la película, bajo mi punto de vista, lo que pone en valor es, pues, la posibilidad de que exista algo más. Quería decir esto. Gracias. Pues gracias por tu reflexión. Yo creo que claro que en la película hay personajes que creen que existe algo más, sí, y otros no. Yo creo que básicamente ese es un poco también el gran conflicto de la película, es que una misma realidad puede haber dos maneras de verla absolutamente distintas, ¿no? Hola. Bueno, yo primero te quiero felicitar porque jamás hubiera pensado que esta película la ha dirigido alguien que no se considera creyente, ¿no? O sea, porque creo que ha sabido reflejar, o sea, a la perfección un tema tan delicado como este y cómo el amor de Dios impregna como a todos los personajes, o sea, no solo a nivel estético, o sea, la belleza, la sensibilidad que has utilizado con el que todos los actores han sabido transmitir, para mí ahí ha estado la mano de Dios claramente, y sobre todo como ese contraste, ¿no? O sea, me ha impactado mucho, que hubiera sido muy fácil caer en ese cliché de como atacar entre comillas a la iglesia, ¿no? Y de que se hubiera visto que esa decisión de ella de entrar hubiera sido como forzada, ¿no? Por las monjas o por su entorno y demás.
y como que ha sido como muy neutral y muy respetuosa como en todo el proceso, y como dejar esa interpretación al espectador, ¿no? Y sobre todo como al final cuando Maite, ¿no? Sí, está súper agitada, quédate tal, y empieza, ¿no?, a lanzarle odio, ¿no?, o sea, a la niña, y ella le dice, o sea, rezaré por ti, ¿no? Y eso es súper potente para mí, porque es como le mira y le dice, sé que estás sufriendo, sé que en el fondo no respetas mi decisión, no sé que no me entiendes, pero yo te quiero, ¿no? Y de ahí es como que ves que ella no sabe gestionar, o sea, mientras una persona como sigue esa llamada y ese camino que sabe que para ella está el amor y la libertad, la otra, ¿no?, la ves en el notario como consumida por la codicia, ¿no? O sea, y sacando... Sí, por la codicia y la avaricia, ¿no? Esa avaricia, ¿no?, o sea, esa rabia, ¿no?, se antepone ante el amor, ¿no?, que ella debería sentir por su hermano y por su sobrina, ¿no? Por al final, ¿por quién es? Por no haber sabido respetar esa decisión, ¿no? O sea, pero es algo completamente humano, ¿no?, lo que tú dices de capturar, o sea, esas fracturas dentro de las familias, ¿no? Pero es como tan honesto y tan sincero. Y luego, no sé, de verdad que te felicito por haber dejado como haberlo reflejado con tanta neutralidad. Y al final poner cuestiones como ¿qué es la libertad? O sea, ¿qué es una llamada? Porque ¿quién dice que ser libre y ser feliz está fuera de ese convento? O sea, las cárceles están dentro de nosotros mismos. No porque yo estudie una carrera y me vaya de viaje voy a encontrar la felicidad, ¿no? O sea, hay que hacer preguntas, al final me gusta mucho esa idea de la vocación, de que es lo que Dios te llama, no es otra cosa, lo que vivir, ¿no? Coherente con tu verdad, ¿no? O sea, ser honesto con lo que a ti te hace feliz. O sea, ¿quién te dice que por cuántas... O sea, se ve en la tía, ¿no? Pues una carrera, un trabajo, una familia, pero ella no es feliz, ¿no? O sea... bueno, gracias. Gracias. O sea, yo te agradezco la reflexión, os agradezco a todos la capacidad de reflexionar y de hacer vuestras lecturas. Claro, volvemos un poco, creo, como al debate de antes. Hay otra lectura posible, hay una lectura que Maite hable desde el amor y desde querer proteger. Y creo que esa lectura también se puede hacer en la película y de ese personaje. Que evidentemente la vida de Maite no es perfecta, bueno, también se puede pensar que es que la vida es complicada, no es perfecta, no es idílica y que con eso lidiamos todos. Que Maite pierde los papeles, sí, pero también podemos pensar que los pierde porque está frustrada, porque cree que de alguna manera alguien se está aprovechando de la vulnerabilidad de su sobrina, ¿no? Yo creo que también el ejercicio bonito de la película es intentar entender a todos los personajes y lo que sí que, o sea, te agradezco de alguna manera es que valores que es verdad que en cuanto a los personajes religiosos o el discurso de los religiosos, desde luego, tanto yo como el equipo de la película sí que hemos intentado ser como muy rigurosos y muy respetuosos, ¿no? Y no hacer caricaturas ni nada parecido, ¿no? Sino que todos los personajes tienen sus razones y sus emociones, ¿no? Y seguramente esa es parte de la tragedia, ¿no? Hay un debate abierto, ¿no? La verdad es que la película... Sí, pero me has dicho esto es yo creo lo bueno de las películas, ¿no? Que luego tomando una caña, yo que sé, discutáis y también os echéis unas risas, por favor, que no sea todo debate, pero no combate, ¿vale? Sí. Una última pregunta, pero si puede ser como directa, porque sé que tienen un tiempo, tanto Laura como Joan, y tienen que marcharse en nada. Sí. Simplemente sumarme a la felicitación por la manera de plantear el tema y la forma artística de plantearla, claro. Yo diría una palabra que es honestidad. Honestidad y respeto hacia el espectador para dejar esa interpretación, nos llevas hasta el umbral y que cada uno puede ir sacando diversas lecturas. Eso por un lado. Y la otra cosa es la pregunta, después de la película y tu experiencia con todo el rodaje, sobre la viabilidad de una vocación, ya no religiosa, sino una vocación de todo tipo para un adolescente. Es decir, estamos en un momento en que se dice que la adolescencia se ha prolongado muchísimo y que la gente no madura o no toma decisiones, la gente joven hasta muy entrados los años, por un lado es cierto,
pero también tenemos experiencias de adolescentes y niños que de muy jóvenes han querido ser alpinistas, músicos, médicos, albañiles o sacerdotes o religiosas o misioneros. ¿Es viable, crees tú? ¿Se puede respetar la madurez en proceso de un adolescente para tomar una decisión que le encamina en la vida? Claro, pues es una gran pregunta, pero no soy la persona para responderte, porque, claro, no, por una cuestión de que me parece también importante lo específico, ¿sabes? Que no me parece lo mismo querer ser cantante, ¿no? Que otro tipo de vocación, que querer, o sea, no lo sé, como que a mí me parece que lo específico es importante. Yo, o sea, lo que sí te puedo compartir respecto a esos procesos de vocaciones tempranas que suelen ser como, generan mucho conflicto y mucho dilema, lo que yo aprendí haciendo la película es que seguramente lo más importante, pase lo que pase, es no romper el vínculo afectivo con la persona. Que nunca se llegue a ese punto, porque luego la vida es muy larga, pueden pasar muchas cosas, no sé, pero no llegar al punto de romper el vínculo afectivo, ¿no? Que nunca pese más lo otro en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir, que por eso, sin estar hablando de nada en específico, porque la pregunta era muy interesante, pero bueno, hoy ya la he sentido un poco abierta en ese sentido, siempre que preservar ese vínculo, ¿no? Preservar el vínculo afectivo. Pues muchísimas gracias, Laura.